Entonces, esta presidenta de la JOA literalmente patea mi puerta cuando estoy tomando una cerveza con la fiscal general del estado. Acaba de cometer 6 delitos graves frente a la única persona en Estados Unidos que podría meterla en prisión. Estoy hablando de madera astillándose por completo, tacones de diseñador caminando sobre vidrios rotos, todo el espectáculo. Esta mujer con su blazer de $1000, apestando a ese perfume agresivo que probablemente cuesta más que el pago de mi camioneta, irrumpe en la cabaña de mi abuelo, gritando sobre violaciones y jurisdicción como si fuera dueña del lugar. Cero idea de con quién acaba de meterse. Cero idea de que está transmitiendo en vivo su propia orden de arresto a 3000 seguidores. 6 meses antes, pensé que Karen era solo tu típica vecina borracha de poder. Resulta que estaba manejando un esquema de malversación de $4 millones y yo estaba a punto de quemar accidentalmente todo su imperio criminal. ¿Qué harías si alguna psicópata de la JOA invadiera tu propiedad privada durante la reunión más importante de tu vida? Deja un comentario abajo y dime desde dónde nos estás viendo. Te garantizo que la mitad de ustedes han lidiado con estos dictadores de vecindario antes. Mitindiki iki paragraph. Entonces, esta presidenta de la JOA literalmente patea mi puerta cuando estoy tomando una cerveza con la fiscal general del estado. Acaba de cometer 6 delitos graves frente a la única persona en Estados Unidos que podría meterla en prisión. Estoy hablando de madera astillándose por completo, tacones de diseñador caminando sobre vidrios rotos, todo el espectáculo. Esta mujer con su blazer de $1000, apestando a ese perfume agresivo que probablemente cuesta más que el pago de mi camioneta, irrumpe en la cabaña de mi abuelo, gritando sobre violaciones y jurisdicción como si fuera dueña del lugar. Cero idea de con quién acaba de meterse. Cero idea de que está transmitiendo en vivo su propia orden de arresto a 3000 seguidores. 6 meses antes, pensé que Karen era solo tu típica vecina borracha de poder. Resulta que estaba manejando un esquema de malversación de $4 millones y yo estaba a punto de quemar accidentalmente todo su imperio criminal. ¿Qué harías si alguna psicópata de la JOA invadiera tu propiedad privada durante la reunión más importante de tu vida? Deja un comentario abajo y dime desde dónde nos estás viendo. Te garantizo que la mitad de ustedes han lidiado con estos dictadores de vecindario antes. Déjame retroceder y contarte cómo empezó toda esta pesadilla. Hace 6 meses, la vida era bastante buena. Mi nombre es Marco Herrera. Tengo 52 años. Y después de 30 años arrastrándome por zanjas lodosas, instalando redes eléctricas en 3 condados de Arizona, finalmente me había ganado mi jubilación. La joya de la corona, la cabaña de pesca de mi abuelo en el lago Agua Clara, 2 acres de puro paraíso que el viejo papi compró allá en 1963 por $800. ¿Puedes creerlo? 800 pesos por una propiedad frente al lago que ahora vale más que la mayoría de las casas de la gente. No era ninguna mansión elegante, entiéndeme. Estamos hablando de troncos tallados a mano, una chimenea de piedra que papi construyó con sus propias manos callosas, y un porche con mosquitero que crujía en todos los lugares correctos. La había mantenido completamente fuera de la red por elección, paneles solares zumbando silenciosamente en el techo, agua de pozo que sabía a recuerdos de infancia, y un sistema séptico que funcionaba mejor que la mayoría de las configuraciones de la ciudad. La niebla matutina que se levantaba del lago cada día me recordaba por qué papi eligió este lugar. Solía decir, la tierra te escoge a ti, no al revés. Hombre inteligente. También solía decir, Marco, cuando alguien quiere tu tierra con muchas ganas, averigua por qué, porque usualmente vale más de lo que te están diciendo. Entonces ella apareció. Delilah Cramwell, aunque todos simplemente la llamaban esa psicópata de la JOA, llegó rodando a nuestra pacífica comunidad del lago como un tornado vestido de diseñador. 58 años, recién llegada de alguna subdivisión de California donde aparentemente ser dictadora del vecindario era una carrera de tiempo completo. Conducía esta Escalade blanco perla con placas personalizadas que decían regla 1. No te miento. Y usaba su placa de presidenta de la JOA en su blazer como si fuera una estrella de sheriff. La mujer tenía una misión en la vida, transformar nuestro frente del lago rústico en lo que ella llamaba una comunidad resort de lujo. Pero esto es lo que no sabía entonces, 3 parejas de ancianos ya habían vendido sus cabañas a compradores interesados dentro de los 2 meses de su llegada. Coincidencia graciosa, ¿verdad? Su primer acto de guerra llegó un martes por la mañana. Estoy sentado en el porche de papi tomando café y observando a un par de somorgujos enseñando a sus bebés a bucear cuando escucho estos sonidos de chasquidos agudos en mi muelle de madera, tacones de diseñador. A las 7 de la mañana en mi propiedad privada. 10 minutos después, está pegando este aviso de aspecto oficial en mi puerta de mosquitero. Citación de violación. Estructura de muelle antiestética dañando valores de propiedad comunitaria.
Multa, $500. Cumplimiento requerido dentro de 72 horas o se acumularán penalidades diarias. Tuve que leerlo 2 veces. Mi muelle desgastado, el mismo que papi y yo habíamos reforzado juntos cuando tenía 12 años, era aparentemente una monstruosidad amenazando el mercado inmobiliario de todo el vecindario. Siendo un tipo razonable, caminé hacia ella para explicarle que mi propiedad en realidad es anterior a la Joa por unos 40 años. ¿Sabes qué me dijo, parada allí en mi propia entrada, con las manos en las caderas como si fuera dueña del lugar? Todos en este lago me responden a mí, mi amor. Pregúntale a los Henderson que tan bien les funcionó pelear conmigo. Los Henderson, mis vecinos ancianos, que misteriosamente habían decidido reducir el tamaño el mes pasado después de vivir aquí durante 23 años. Las piezas aún no estaban conectándose, pero algo frío se instaló en mi estómago. Fue entonces cuando comenzó su sesión de fotografía, rodeando mi cabaña como una tasadora de bienes raíces, tomando fotos de mis paneles solares, mi jardín de verduras, incluso de las barandas del porche talladas a mano por mi abuelo. El olor de su ambientador químico flotando desde esa escalada en ralentí me daba náuseas. Para el final de la semana, tenía 3 citaciones más. Cada una venía con multas crecientes. Cada una dejaba cristalino que Delilah Cramwell había declarado la guerra contra todo lo que mi familia había construido en esta tierra. Pensé que estaba lidiando con tu típica vecina loca de poder. Molesto, seguro, pero manejable. Lo que no sabía era que acababa de pintar un objetivo en mi espalda en un juego mucho más grande y más peligroso que la política mezquina de la Joa. Las palabras de papi resonaban en mi cabeza: averigua por qué quieren tu tierra. Estaba a punto de descubrir por qué, y cambiaría todo. Karen no perdió tiempo escalando a las armas grandes. 3 días después de que pasara mi fecha límite de cumplimiento, porque en serio, no iba a derribar el muelle de papi por alguna dictadora Van Nave, llegó una carta certificada que hizo que mi café supiera a cenizas. Cese y desistimiento. Violación de regulaciones de vías fluviales comunitarias. El membrete decía Blackstone, Meyer y Asociados. Una de esas firmas de abogados elegantes donde los socios probablemente cobran más por hora de lo que yo ganaba en un mes. La jerga legal básicamente decía que mi muelle estaba extendiéndose ilegalmente hacia la vía fluvial comunitaria y que debía $3,000 en tarifas de violación retroactivas. Además, amenazaban con poner un gravamen sobre mi propiedad si no pagaba dentro de 10 días. Mi primer instinto fue pánico. Esta gente tenía abogados. Yo tenía una caja de herramientas y una mala actitud. Pero entonces recordé algo que papi siempre me inculcó durante esas largas tardes de pesca. Marco, cuando alguien está tratando de sacarte de tu tierra con palabrería legal, la verdad real siempre está en los registros del condado. Nunca confíes en lo que te dicen. Ve y busca los papeles reales. Entonces, conduje hasta el juzgado del condado, ese sótano mohoso donde todas las cosas importantes quedan enterradas bajo décadas de polvo burocrático. La empleada, una dulce señora llamada Betty, quien recordaba a papi de sus días de torneos de pesca, me ayudó a sacar los estudios de propiedad originales. Había aprendido este truco de mis días sindicales: siempre verifica los documentos fuente antes de que algún tipo trajeado intente engañarte con membrete elegante. Lo que encontré hizo hervir mi sangre. El lote de mi abuelo no solo llegaba hasta el borde del agua. Incluía 50 pies dentro del lago. La escritura, sellada y oficial de 1963, era cristalina. Ese muelle no estaba invadiendo propiedad comunitaria. Estaba sentado justo en medio de mi lago. Pero aquí está el verdadero golpe: la Joa no se estableció hasta 1998, 35 años después de que papi comprara su tierra. Recordé que mi viejo capataz siempre decía que las propiedades más antiguas a menudo tienen derechos que los desarrollos más nuevos no pueden tocar. Algo sobre exenciones heredadas que superan cualquier tontería de asociación de vecindario. Armado con copias de todo, marché de regreso a mi cabaña sintiéndome bastante orgulloso de mí mismo. Esa satisfacción duró exactamente hasta que traté de salir por víveres y encontré la escalade de Karen estacionada de lado a través de mi entrada. No al lado, no cerca, directamente bloqueándola como si estuviera conduciendo una parada de tráfico de una sola mujer. Cuando toqué su ventana, la bajó justo lo suficiente para hablar a través del espacio. Oh, Marco, solo estoy revisando las regulaciones de estacionamiento comunitario. Esto podría tomar un rato. El zumbido mecánico de su motor en ralentí mezclado con ese ambientador empalagoso creaba esta burbuja surrealista de locura pasivo-agresiva. Aquí estaba yo, un hombre adulto que había construido la mitad de la infraestructura eléctrica del condado, siendo retenido como rehén en mi propia entrada por una mamá futbolera suburbana con un complejo de poder. Pero Karen apenas estaba calentando. En una semana, había organizado algo llamado el Comité de Embellecimiento Lakeside,
que suena agradable hasta que te das cuenta de que era básicamente un escuadrón de ataque dirigido a cualquiera que no encajara en su visión de club campestre. De repente, vecinos que me habían saludado durante años estaban cruzando la calle para evitar el contacto visual. Sus publicaciones de Facebook eran obras maestras de guerra pasivo-agresiva, preocupada por propiedades antiestéticas que afectan todos nuestros valores de vivienda. Algunas personas simplemente no se preocupan por la comunidad. Hashtag Lakeside Fuerte, hashtag Valores de Propiedades. La sección de comentarios se convirtió en un frenesí alimenticio. Gente que había conocido durante décadas de repente eran expertos en derecho de propiedad, repitiendo como loros los puntos de Karen como si fuera algún tipo de profeta inmobiliario. 3 de mis vecinos realmente se disculparon conmigo en privado. Tom y Susan Martínez me apartaron durante mi paseo nocturno y confesaron que Karen les había sugerido fuertemente que se quejaran de mi propiedad o enfrentaran su propia ráfaga de citaciones. Aparentemente, ya había apuntado al viejo señor Peterson por tener jardineras de ventana no reglamentarias y amenazado a la joven pareja con el bebé por su equipo de juego antiestético. Ella tiene algo contra todos, susurró Tom, mirando alrededor como si Karen pudiera estar escondida en los arbustos con una cámara. Su esposo trabaja en la capital del estado, conectado, ya sabes. Cosas políticas. Eso me golpeó como una bofetada fría. Esto ya no era solo drama de vecindario. Esta mujer tenía alcance más allá de nuestra pequeña comunidad del lago. Esa noche, encontré pintura en aerosol naranja cubriendo mi buzón. Trazos brillantes y agresivos que deletreaban, cumple o vete. Mi cámara de seguridad, alimentada por energía solar y escondida detrás de un pino, capturó todo, incluyendo la placa de Karen mientras se alejaba a las 2:30 de la mañana. Cuando llamé a la oficina del sheriff la mañana siguiente, ¿adivina quién apareció? El diputado Chad Cramwell, el sobrino de Karen. Echó un vistazo al reporte de vandalismo, se encogió de hombros y dijo, probablemente solo niños. Ya sabes cómo son. La textura áspera de esa pintura en aerosol bajo mis dedos mientras trataba de limpiarla se sentía como papel de lija contra mi alma. Papi solía decir, a veces necesitas armas más grandes para una pelea más grande. Es hora de encontrar algunas armas más grandes. El siguiente movimiento de Karen llegó disfrazado de deber cívico, lo que de alguna manera lo hizo aún más irritante. Había descubierto que la confrontación directa no estaba funcionando. Entonces, decidió usar toda la burocracia del condado como arma contra mí. Comenzó con un toque cortés en mi puerta del inspector de construcción Dale Morrison, un tipo con el que realmente había trabajado en varios proyectos a lo largo de los años. La mirada incómoda en su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que siquiera abriera la boca. Marco, lo siento mucho, pero recibí una queja sobre estructuras sin permiso en tu propiedad. Sabes, tengo que hacer seguimiento a estas cosas. 3 horas después, Dale había revisado cada pulgada de mi cabaña con su portapapeles y cinta métrica. Su conclusión, todo no solo cumplía con el código, sino que en realidad excedía los estándares de seguridad actuales. Papi pudo haber sido de la vieja escuela, pero construyó cosas para durar. Quienquiera que presentó esta queja, murmuró Dale mientras empacaba su equipo, o no sabe de qué está hablando o simplemente está tratando de desperdiciar el tiempo de todos. Al día siguiente trajo a la oficial ambiental Janet Bennett investigando reportes de que mi sistema séptico estaba contaminando el ecosistema del lago. Nuevamente, funcionando perfectamente. Mejor que la mayoría de las instalaciones nuevas, admitió. Luego, el jefe de bomberos Bob Rodríguez apareció para examinar mis paneles solares por violaciones eléctricas peligrosas. Certificado de salud limpio allí también. Cada inspección me costaba un día de paz y un trozo de mi cordura de jubilación. Pero más importante, cada reporte falso estaba creando un rastro de papel oficial que me hacía ver como algún tipo de propietario problemático. Recordé algo que mi representante sindical solía advertirnos: el acoso burocrático era una táctica clásica porque se veía legítimo en papel, incluso cuando era pura malicia. Mientras yo lidiaba con el desfile de inspecciones, Karen estaba ocupada jugando su juego mediático. Había logrado que la entrevistaran en el segmento de enfoque comunitario del Canal 7, posicionándose como esta ciudadana preocupada luchando por proteger nuestro ambiente familiar del lago. La historia de noticias fue una obra maestra de edición selectiva. Mostró fotos cuidadosamente anguladas que hacían que mi cabaña pareciera algún tipo de choza del monte, habló sobre condiciones peligrosas amenazando la seguridad de los niños, y se pintó a sí misma como una valiente defensora enfrentándose a propietarios irresponsables. Lo que realmente hizo hervir mi sangre fue verla parada en mi muelle, el que ella afirmaba estaba invadiendo ilegalmente, mientras entregaba su actuación de ciudadana preocupada para las cámaras.
El sonido nítido de mi teléfono zumbando con mensajes de texto enojados de vecinos que habían visto la historia se sentía como fuego de ametralladora. La mitad de la comunidad del lago ahora pensaba que yo era algún tipo de amenaza ambiental. Pero aquí es donde Karen cometió su primer error real. Se puso codiciosa. Mi viejo amigo Jaque Martínez del Sindicato de Electricistas me llamó después de ver la historia de noticias. Marco, esa mujer está llena de mierda y todos lo saben. Construiste la mitad de la infraestructura de energía limpia en este condado. Demonios, tu configuración solar es la que uso como ejemplo cuando estoy entrenando aprendices. En 2 días, Jaque había organizado un desfile de mis antiguos compañeros de trabajo para pasar y revisar mi propiedad. Resulta que tener 20 electricistas maestros respaldando públicamente tu trabajo tiende a cerrar la narrativa de instalación peligrosa bastante rápido. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a ponerse interesantes. Mi amigo abogado Chuck Davis, habíamos ido juntos a la secundaria, pasó por una cerveza y mencionó algo que hizo que mis oídos se aguzaran. Sabes, Marco, la oficina de la fiscal general ha estado investigando casos de corrupción de JOA en todo el estado. Varias comunidades reportando patrones de acoso similares a lo que estás describiendo. ¿Qué tipo de patrones?, pregunté, aunque estaba bastante seguro de que ya sabía la respuesta. Propietarios ancianos siendo golpeados con citaciones frívolas, valores de propiedad artificialmente reducidos, compradores misteriosos llegando con ofertas en efectivo. ¿Te suena familiar? Sonó cada maldita campana que tenía. Chuck explicó que estos esquemas usualmente involucraban a alguien con conexiones políticas proporcionando cobertura mientras la campaña de acoso expulsaba a residentes de toda la vida. Las propiedades luego se vendían a desarrolladores por ganancias masivas. La oficina de la FG está buscando testigos, continuó Chuck. Gente que haya documentado el acoso y pueda probar el patrón. Alguien como tú podría ser exactamente lo que necesitan. El zumbido mecánico de mi refrigerador parecía anormalmente fuerte mientras esa información se hundía. Karen no era solo una vecina borracha de poder. Era potencialmente parte de algo mucho más grande y más sistemático. Esa noche, comencé un registro detallado de cada interacción, cada citación, cada inspección que había aparecido misteriosamente en mi calendario. También comencé a investigar los antecedentes de Karen más cuidadosamente. Resulta que su esposo, Roberto Cramwell, no era solo un empleado estatal menor. Era el tesorero del Partido Demócrata, una posición que le daba acceso a planes de desarrollo, cambios de zonificación y favores políticos a través de múltiples condados. El olor del café fresco mezclándose con el aire matutino del lago usualmente me calmaba, pero ahora solo me recordaba cuánto tenía que perder. Esto ya no era sobre tarifas de JOA. Esto era sobre si sería la próxima víctima en el esquema de alguien más para hacerse rico rápido. La siguiente fase de Karen hizo que todo lo anterior pareciera un desacuerdo amistoso. Aparentemente había decidido que el acoso burocrático no se estaba moviendo lo suficientemente rápido, así que cambió a asesinato de carácter a gran escala. Comenzó con una publicación de Facebook que hizo caer mi estómago. Preocupaciones urgentes de seguridad sobre comportamiento agresivo de residente del frente del lago. Por favor mantengan a sus hijos alejados del área de la costa este. Estaré presentando medidas de protección. #Seguridad Lakeside #Protegimas Nuestros. Comportamiento agresivo. Yo, el tipo que ayudó a organizar el derbi anual de pesca para niños durante 15 años seguidos. En horas, esa publicación había sido compartida 43 veces. La sección de comentarios se convirtió en una turba de linchamiento digital de gente que nunca me había conocido. Todos convencidos de que yo era algún tipo de lunático peligroso basado en la narrativa de víctima cuidadosamente elaborada de Karen. Siempre pensé que algo estaba mal con ese hombre. Escuché que amenazó a un miembro de la junta de la JOA. Gracias a Dios tenemos gente valiente como Delila cuidándonos. La parte realmente enferma, la mitad de estos comentarios venían de perfiles con fotos genéricas de stock. El tipo de cuentas falsas que los operativos políticos usan para amplificar sus mensajes. Karen no solo estaba difundiendo mentiras. Estaba orquestando una campaña de difamación profesional. 2 días después, presentó una orden de restricción. La petición, que se convirtió en registro público, me pintaba como un individuo inestable haciendo amenazas verbales contra líderes comunitarios. Fabricación completa. Pero no importó. La presentación sola se convirtió en prueba de que yo era peligroso. La jueza Patricia Harris, quien en realidad conocía a mi familia de hace tiempo, echó un vistazo a la evidencia de Karen y desestimó la solicitud por falta de documentación creíble. Pero el daño estaba hecho. Ahora había un documento oficial de la corte con mi nombre y la palabra amenazas en él. El costo emocional estaba comenzando a afectarme.
Me sentaba en el porche de papi por las noches, bebiendo una cerveza y cuestionando si esta pelea valía la pena destruir la jubilación pacífica por la que había trabajado 30 años para ganar. El peso de su sillón reclinable de cuero se sentía diferente ahora, menos como comodidad, más como la responsabilidad de llevar adelante un legado que alguien estaba tratando sistemáticamente de borrar. Pero justo cuando estaba comenzando a considerar tirar la toalla, algo hermoso sucedió. La comunidad comenzó a contraatacar. La jueza Hendricks no era la única que recordaba a mi familia. El juez retirado William Bill Carter, quien solía pescar con papi allá en los 70, apareció en mi puerta con un termo de café y algunos consejos legales no solicitados. Marco, esa mujer está jugando un juego que tu abuelo habría visto a través. Está contando con que te sientas aislado y abrumado. No le des esa satisfacción. Bill explicó que las campañas de acoso documentadas como esta usualmente indicaban actividad criminal más grande. La gente no hace tanto esfuerzo por disputas mezquinas de vecindario. Hay dinero involucrado aquí. Dinero grande. El puesto VFW local, donde había sido miembro durante 20 años, emitió una declaración llamando a las acusaciones de Karen ataques sin fundamento a un miembro decorado de la comunidad. La sociedad histórica intervino, destacando la significancia cultural de mi cabaña como una de las últimas estructuras originales en el lago. Incluso el grupo ambiental que monitoreaba la calidad del agua del lago elogió mi modelo de vida sostenible. Se sentía como si toda la parte decente de nuestra comunidad se estuviera reuniendo alrededor de mí. El sabor amargo del estrés finalmente estaba dando paso a algo que se sentía como esperanza. Pero Karen no había terminado. Ni siquiera cerca. Su siguiente movimiento fue diabólico en su simplicidad. De alguna manera convenció a la compañía de servicios públicos de investigar irregularidades en mi servicio eléctrico. Durante 3 días, no tuve electricidad mientras revisaban mi conexión de red solar por violaciones de seguridad. Luego vinieron los reportes policiales falsos. Actividad sospechosa en mi cabaña durante plena luz del día. Ruidos fuertes sugiriendo posible disturbio doméstico cuando claramente estaba solo. Posible actividad de drogas basada en el número inusual de visitantes. Visitantes que resultaron ser amigos sindicales pasando para mostrar apoyo. Cada llamada traía diputados del sheriff a mi puerta. Cada visita creaba otro reporte de incidente. Cada reporte se sumaba al archivo creciente que me hacía ver como un residente problemático. La parte más irritante era que el diputado Chad Cramwell usualmente era el oficial que respondía. Aparecía, hacía algunas preguntas pro forma, y se iba con esta sonrisa que decía que sabía exactamente lo que su tía estaba haciendo. Durante una visita particularmente surrealista, realmente tuvo las agallas de decir, «Sabes, señor Herrera, si solo te disculparas con mi tía y trajeras tu propiedad al cumplimiento, todos estos problemas probablemente desaparecerían». Fue entonces cuando me di cuenta de que esto ya no era solo sobre mí. Karen estaba mostrando a otros propietarios lo que pasaba cuando no te arrodillabas. Los Henderson, la pareja anciana que misteriosamente había decidido vender, probablemente pasaron por esta misma pesadilla exacta. El pitido electrónico de mi teléfono se convirtió en una fuente de ansiedad en lugar de conexión. Cada notificación podía ser otro vecino volviéndose contra mí, otro reporte falso, otro giro en la campaña de guerra psicológica de Karen. Pero también trajo mensajes de apoyo de gente que había olvidado que siquiera me conocía. La pelea estaba lejos de terminar, pero finalmente estaba entendiendo las reglas del juego. El avance llegó cuando estaba haciendo la cosa más aburrida imaginable, organizando papeleo para mi reunión con la oficina de la fiscal general. Chuck había arreglado todo, explicando que necesitaban documentación detallada para su investigación estatal de corrupción de Joa. Estaba sentado en la vieja mesa de roble de papi, rodeado de pilas de citaciones, reportes de inspección y amenazas legales, cuando algo captó mi atención. Uno de los avisos de violación de Karen tenía este pequeño pie de página al que nunca había prestado atención antes. Multas pagaderas al Fondo de Mejora Comunitaria de Lakeside Stats, número de cuenta 847.291. Fondo de Mejora Comunitaria. Eso sonaba suficientemente oficial, pero algo al respecto me molestaba. Tal vez fueron 30 años leyendo contratos eléctricos y detectando la letra pequeña que los contratistas usan para estafar a los propietarios. Pero decidí investigar más profundamente. La oficina del secretario del condado se había convertido en mi segundo hogar para este punto, así que Betty sabía exactamente lo que estaba buscando cuando pregunté sobre los registros financieros de la Joa. Sacó las presentaciones públicas y las extendió sobre el mostrador como si estuviera repartiendo cartas. Aquí está la cosa, Marco, dijo, ajustando sus lentes de lectura. Las asociaciones de propietarios tienen que presentar reportes anuales como cualquier otra organización.
Déjame mostrarte lo que encontré. Los números no cuadraban, ni siquiera cerca. Durante los últimos 2 años, la JOA había recaudado 280,000 pesos en evaluaciones de emergencia para reparaciones de muelles del lago que nunca se completaron. Otros 150,000 pesos supuestamente habían ido a servicios de paisajismo profesional proporcionados por Cramwell Grounds and Maintenance, que según los registros comerciales del estado era propiedad del cuñado de Karen. Pero aquí está el golpe: la compañía de paisajismo se había incorporado exactamente 3 semanas después de que Karen se convirtiera en presidenta de la JOA. Recordé el consejo de papi sobre seguir el rastro del dinero. Cuando alguien crea un negocio justo después de obtener poder, usualmente lo está creando para canalizar dinero hacia sí mismos. Los reclamos de seguro eran aún más descarados. La JOA había presentado reembolsos por daños de tormenta 3 veces en los últimos 18 meses. El problema era que yo había vivido cada tormenta en este lago, y ninguna de ellas había causado el tipo de daño que justificaría 95,000 pesos en pagos de seguro. Betty me ayudó a hacer referencias cruzadas de los reclamos de seguro con reportes de clima reales del Servicio Meteorológico Nacional. Las fechas no coincidían. La JOA estaba reclamando daños de tormenta en días cuando el clima había estado perfectamente despejado. Marco, susurró Betty, aunque estábamos solos en la sala de registros. Esto parece fraude. Fraude simple y llano. Marco, susurró Betty, aunque estábamos solos en la sala de registros. Esto parece fraude. Fraude simple y llano. Mis manos realmente estaban temblando mientras fotocopiaba todo. La sensación suave de esas páginas de documentos se sentía como sostener evidencia que podría cambiar todo. Esto ya no era solo acoso. Esto era robo organizado de toda la comunidad del lago. Las tarifas de administración de propiedad eran la pieza final del rompecabezas. La JOA estaba pagando 5,000 pesos mensuales a algo llamado Clearwater Property Solutions por servicios administrativos. Pero cuando busqué el registro comercial, la dirección listada era un apartado postal en el mismo distrito postal donde vivía Karen. Todo encajó en su lugar como tumbas en una cerradura. La campaña de acoso de Karen no era solo sobre poder o rencor personal. Estaba sistemáticamente reduciendo los valores de propiedad para habilitar un esquema de desarrollo mientras simultáneamente malversaba del fondo comunitario. Las parejas ancianas que habían vendido sus cabañas no solo habían sido acosadas para irse. Habían sido obligadas a vender a precios por debajo del mercado porque las preocupaciones artificiales sobre valores de propiedad de Karen habían asustado a compradores legítimos. Esos compradores misteriosos en efectivo probablemente estaban conectados al mismo grupo de desarrollo que se estaba beneficiando de los fondos malversados. Pensé en los Henderson, probablemente contando sus centavos en algún apartamento apretado, nunca sabiendo que habían sido robados 2 veces. Una vez cuando vendieron la casa de sus sueños por cacahuates, y otra vez a través de las tarifas que habían pagado al fondo corrupto de Karen. El sabor del café negro nunca había sido tan amargo. Esto ya no era solo sobre mi cabaña. Karen había estado robando de todos, incluyendo los vecinos que había convencido de volverse contra mí. Papi siempre decía que cuando encuentras corrupción, usualmente es más grande de lo que piensas. Tenía razón. Karen no solo estaba dirigiendo una JOA. Estaba dirigiendo una empresa criminal. Y yo estaba a punto de entregar la evidencia a la única persona en el estado que podía cerrarla permanentemente. Esa noche, transformé la habitación trasera de papi en algo que parecía una unidad de investigación policial. Mapas de la propiedad del lago extendidos a través de las paredes, mostrando límites originales versus reclamos actuales de la JOA. Gráficos de línea de tiempo rastreando la campaña de acoso de Karen junto a transacciones financieras sospechosas. Fotos, grabaciones y documentos organizados por posibles cargos criminales. Me sentía como uno de esos detectives de TV, excepto que en lugar de cazar asesinos en serie, estaba cazando malversadores suburbanos. La oficina de la fiscal general había asignado 2 fiscales a mi caso, Sarah Michey y David Bennett, quienes llegaron la mañana siguiente luciendo como si hablaran en serio. Sarah era esta mujer de ojos agudos de unos 40 años que me recordaba a los inspectores de seguridad que solían mantenernos honestos en sitios de trabajo. David era más joven, tal vez principios de los 30, pero tenía esta intensidad tranquila que sugería que ya había enviado a muchos criminales de cuello blanco a prisión. Señor Herrera, dijo Sarah, extendiendo los documentos financieros a través de la mesa de comedor de papi. Lo que ha descubierto aquí va mucho más allá del simple acoso de JOA. Este es fraude sistemático que podría impactar a docenas de familias. David sacó una tableta y comenzó a conectar puntos que ni siquiera había visto. Hemos estado investigando esquemas similares en otros 4 condados. El patrón es siempre el mismo.
Individuos políticamente conectados usan posiciones de JOA para manipular valores de propiedad mientras malversan fondos comunitarios. Fue entonces cuando me hablaron sobre la participación del FBI. La agente Rebecca Torres de la Unidad de Crimen de Cuello Blanco había estado rastreando fraude de desarrollo a través de la región. Aparentemente, mi documentación era la pieza faltante que podía unir múltiples investigaciones en curso. La belleza de los crímenes financieros, explicó la agente Torres durante nuestra videollamada, es que todo deja un rastro de papel. Sus registros de JOA muestran lavado de dinero clásico, facturas falsas, compañías fantasma, fraude de seguro. Pero necesitamos más que solo documentos. Necesitamos testigos y evidencia grabada de actividad criminal en curso. Chuck, mi amigo abogado, también había estado trabajando detrás de escena. Se había conectado con otras 17 familias del frente del lago que habían experimentado acoso similar. Cuando los reunimos en el salón VFW, sus historias pintaron un cuadro que hizo hervir mi sangre. Los Thompson habían pagado $8,000 en multas de violación falsas antes de vender su cabaña por 30% por debajo del valor de mercado. Los García habían sido golpeados con evaluaciones de emergencia totalizando $12,000 por mejoras del lago que nunca se materializaron. La vieja señora Patterson había sido tan intimidada por las amenazas legales de Karen que se había mudado con su hija en Florida, abandonando la casa donde había vivido durante 43 años. Cada historia seguía el mismo manual. Acoso escalando, violaciones manufacturadas, presión para vender, y cada familia había contribuido a ese fondo de mejora comunitaria que realmente era solo la alcancía personal de Karen. Aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende sobre el fraude de JOA, explicó el contador retirado Frank Weber, quien se había ofrecido como voluntario para ayudar a analizar los registros financieros. Las asociaciones de propietarios están obligadas a presentar declaraciones de impuestos forma 1120 anualmente si cumplen ciertos umbrales de ingresos. Las organizaciones legítimas presentan religiosamente. Las corruptas usualmente no lo hacen porque la contabilidad honesta expondría su robo. Frank había descubierto que nuestra JOA no había presentado declaraciones de impuestos apropiadas en más de 2 años a pesar de recaudar cientos de miles en tarifas y evaluaciones. Ese solo hecho podría desencadenar cargos federales de evasión de impuestos además de todo lo demás. La sesión de estrategia técnica se sintió como planear una operación militar. Teníamos evidencia financiera, testimonio de testigos, acoso grabado y fraude documentado. Pero la agente Torres quería algo más grande. Quería atrapar a Karen en el acto de cometer crímenes activamente. La mejor manera de construir un caso hermético, explicó, es crear una situación donde el comportamiento criminal del sospechoso sea capturado por las fuerzas del orden en tiempo real. Necesitamos que se incrimine a sí misma en cámara. Fue entonces cuando Chuck sugirió la configuración perfecta. La fiscal general ha estado buscando una oportunidad para anunciar nueva legislación de reforma de JOA. ¿Qué tal si hace ese anuncio en la cabaña de Marco? Es simbólicamente perfecto, protegiendo derechos de propietarios en la ubicación exacta donde esos derechos fueron violados. Los ojos de Sara se iluminaron. Y si el patrón de Karen se mantiene, absolutamente tratará de interrumpir cualquier actividad sospechosa en la propiedad de Marco. Su necesidad de controlar la situación anulará su sentido común. Pasamos la siguiente semana preparándonos para lo que la agente Torres llamó un escenario de confrontación controlada. Equipo de grabación profesional escondido por toda mi cabaña. Oficiales encubiertos posicionados alrededor del lago. Múltiples agencias de aplicación de la ley coordinadas para respuesta rápida. La coalición comunitaria también había crecido. Medios locales fueron alertados a posibles noticias de última hora. Campañas de redes sociales estaban listas para contrarrestar cualquier narrativa falsa que Karen pudiera intentar girar. Redes de apoyo fueron activadas para el periodo posterior a la confrontación. Mi viejo entrenamiento sindical se activó. Cuando estás planeando un trabajo complejo, te preparas para cada escenario posible y siempre tienes sistemas de respaldo. Teníamos planes de respaldo para los planes de respaldo. La trampa estaba puesta. El patrón de comportamiento de Karen era tan predecible que prácticamente podíamos escribir su próximo movimiento. Todo lo que teníamos que hacer era esperar a que pateara la puerta. Literalmente. Karen debe haber sentido que las paredes se estaban cerrando porque su comportamiento pasó de acoso calculado a sabotaje total. Era como ver a un animal acorralado atacar en todas direcciones, volviéndose más peligroso a medida que sus opciones desaparecían. La primera señal fue que mis paneles solares misteriosamente comenzaron a fallar un martes por la mañana. Me desperté con baterías muertas y códigos de error parpadeando en la pantalla del inversor. Cuando mi amigo electricista Jaque vino a investigar, encontró evidencia clara de manipulación.
Conexiones de cables aflojadas justo lo suficiente para interrumpir el sistema sin causar daño obvio. Marco, esto es sabotaje de nivel profesional, dijo Jake, fotografiando la evidencia con su teléfono. Quienquiera que hizo esto conoce sistemas eléctricos. Querían causar problemas sin dejar huellas digitales obvias. Pero Jake era más inteligente de lo que Karen le daba crédito. Había instalado una cámara de seguridad escondida cerca del panel eléctrico después del primer incidente. 2 noches después, la atrapamos con las manos en la masa, arrastrándose alrededor de mi propiedad a las 3 de la mañana con un destornillador y cortaalambres. El metraje era cristalino. Karen Cramwell, presidenta de la JOA y miembro respetado de la comunidad, vandalizando propiedad privada bajo el manto de la oscuridad. El olor acre del humo de su cigarrillo persistía en el aire matutino, mezclándose con el aroma de pino que usualmente me hacía sentir en paz. Luego vino mi muelle de bote. Había ido al pueblo por víveres y regresé para encontrar mi bote a la deriva a mitad del lago. Las cadenas de servicio pesado que había usado para asegurarlo habían sido cortadas con cortapernos. Cortes limpios y deliberados que dejaron virutas de metal esparcidas por las tablas del muelle. Ese bote había sido el orgullo y alegría de Papi, un bass boat de 1978 que todavía corría como un sueño. Encontrarlo golpeando contra la orilla opuesta, su casco rayado por las rocas, se sintió como si alguien hubiera profanado su tumba. Pero el error más grande de Karen fue atacar mi sistema séptico. Acababa de pasar una inspección del condado con colores voladores, pero de repente mi sistema perfectamente funcionando comenzó a retroceder. El olor era horrible. Esa combinación de aguas residuales y aditivos químicos que hacían llorar tus ojos desde 50 pies de distancia. Cuando llegó el servicio de emergencia séptico, encontraron que el limpiador de drenaje de grado industrial había sido vertido en mi sistema, matando todas las bacterias beneficiosas y creando un desastre tóxico. Esto es sabotaje deliberado, explicó el técnico, sosteniendo muestras de suelo que mostraban contaminación química. Alguien bombeó ácidos de grado comercial en su sistema. Esta cosa cuesta dinero serio y requiere conocimiento especializado para usar. La factura de reparación fue de $3,200. Pero más importante, el análisis químico proporcionó evidencia forense de que esto no era vandalismo aleatorio. Era destrucción calculada que requería conocimiento interno de sistemas sépticos. Mientras yo lidiaba con el respaldo de aguas residuales, Karen estaba orquestando su campaña publicitaria. Cuentas anónimas inundaron las redes sociales con publicaciones sobre mis violaciones de propiedad continuas y condiciones deterioradas amenazando la seguridad del vecindario. Los bots eran tan obvios que era casi cómico. Docenas de perfiles con nombres genéricos publicando quejas idénticas en minutos uno del otro. También había intensificado la red de intimidación. La presencia de patrulla del diputado Chad Cramwell aumentó dramáticamente. Pasaba por mi cabaña 4 o 5 veces por día, siempre reduciendo la velocidad justo lo suficiente para hacer su vigilancia obvia. A veces se sentaba en mi entrada durante 20 minutos, verificando placas de cualquiera que visitara. El inspector de construcción de repente encontró violaciones de código en trabajo que había pasado inspección solo semanas antes. El jefe de bomberos recibió informes anónimos sobre peligros de incendio que no existían. Servicios Ambientales recibió reportes sobre vertido ilegal en áreas de mi propiedad que ya habían limpiado. Era muerte por 1000 cortes diseñada para agotar mis recursos y romper mi espíritu a través de guerra burocrática. Pero yo no era el único objetivo más. Karen había comenzado a ir tras mis partidarios también. La licencia de contratista eléctrico de Jake estaba de repente bajo revisión por violaciones de seguridad. Bill Carter, el juez retirado que me había estado asesorando, recibió una queja formal con la Asociación Estatal de Abogados sobre consejo legal inapropiado a no clientes. El puesto VFW se encontró enfrentando una inspección sorpresa de seguridad contra incendios que amenazaba con cerrar sus noches de bingo semanales. La sociedad histórica fue golpeada con quejas de zonificación sobre su espacio de oficina del centro. Karen estaba atacando sistemáticamente a cualquiera que me había mostrado apoyo, enviando un mensaje claro: ayuda a Marco Herrera y te convertirás en nuestro próximo objetivo. La presión psicológica era intensa. Cada mañana traía nuevas crisis, nuevas emergencias, nuevas pesadillas burocráticas que navegar. El sabor metálico del estrés constante se volvió tan familiar como mi café matutino. Pero la desesperación de Karen también estaba creando oportunidades. Cada escalada estaba siendo documentada por las fuerzas del orden. Cada acto de sabotaje proporcionaba evidencia criminal adicional. Su red de partidarios estaba comenzando a distanciarse a medida que su comportamiento se volvía cada vez más descontrolado. La oficina de la fiscal general estaba observando todo, construyendo un caso hermético mientras Karen cavaba su hoyo más profundo con cada acto vengativo.
La agente Torres lo llamó escalada criminal de libro de texto. Cuando los perpetradores se sienten acorralados, a menudo toman decisiones cada vez más imprudentes que proporcionan a los fiscales la evidencia que necesitan para condena. Karen estaba caminando directamente hacia nuestra trampa, un panel solar saboteado a la vez. La jugada final de Karen fue tan audaz que casi funcionó. Había descubierto a través de las conexiones políticas de su esposo que no solo me estaba reuniendo con algún funcionario estatal aleatorio. Me estaba reuniendo con la fiscal general Patricia Williamson ella misma. Y en lugar de retroceder, Karen decidió volverse nuclear. Su plan era brillante en su lógica retorcida. Se posicionaría como la víctima de una conspiración política, afirmando que la fiscal principal del estado estaba atacando a su familia por razones partidistas. Si podía grabarse a sí misma confrontando la corrupción gubernamental en mi cabaña, podía voltear toda la narrativa y pintarse a sí misma como una valiente denunciante enfrentándose al abuso de poder. La primera señal de su nueva estrategia llegó a través de las redes sociales. Se había contactado con Government Accountability Watch, una de esas redes de blogs que amplifican historias sobre extralimitación burocrática. Su argumento era perfecto. Presidenta de Joa de pueblo pequeño siendo perseguida por el gran gobierno porque su esposo trabajaba para el partido político opuesto. Familia local bajo ataque. Funcionarios estatales usan investigación de acoso para silenciar oposición política, fue el titular que comenzó a circular 3 días antes de mi reunión programada. La historia me pintaba como algún tipo de operativo del Estado profundo trabajando con fiscales corruptos para destruir una familia inocente. La sección de comentarios estaba inundada con indignación de gente que nunca había oído hablar de nuestra comunidad del lago, pero estaban absolutamente convencidos de que Karen estaba siendo perseguida por fiscales partidistas. Había explotado esa vena de sentimiento antigubernamental que corre a través de comunidades rurales, convirtiéndose en una mártir por persecución política. Pero la obra maestra de Karen fue la configuración de transmisión en vivo. Había arreglado transmitir su confrontación con la fiscal general en vivo en redes sociales, enmarcándolo como periodismo ciudadano exponiendo corrupción gubernamental en tiempo real. Su plan era irrumpir en mi cabaña durante la reunión, grabarlo todo, y dejar que sus seguidores difundieran el metraje como prueba de mala conducta oficial. Lo que no sabía era que estábamos monitoreando sus comunicaciones. La agente Torres había obtenido órdenes para el teléfono de Karen y cuentas de redes sociales semanas antes. Sabíamos sobre el alcance a blogs, el plan de transmisión en vivo, incluso los puntos de conversación que había preparado para su confrontación espontánea. En realidad es perfecto, explicó la agente Torres durante nuestra reunión de coordinación final. Va a cometer múltiples delitos graves en video en vivo mientras nos proporciona una confesión en tiempo real de sus motivos. No podríamos haberlo escrito mejor. La ironía era deliciosa. Karen pensaba que estaba tendiendo una trampa para nosotros, pero en realidad estaba caminando hacia el arresto más minuciosamente documentado en la historia de Joa. Su red de apoyo también se estaba desmoronando, pero estaba demasiado obsesionada para notarlo. Los otros miembros de la Junta de la Joa se habían distanciado silenciosamente una vez que las irregularidades financieras se volvieron obvias. Su esposo estaba enfrentando su propia investigación de ética y ya no podía proporcionar cobertura política. Incluso el diputado Chad había sido reasignado a diferentes áreas de patrulla después de que Asuntos Internos comenzara a hacer preguntas sobre su respuesta a reportes de vandalismo. Pero Karen estaba más allá del pensamiento racional en este punto. La presión psicológica de mantener su esquema de fraude escondido mientras luchaba contra múltiples investigaciones la había empujado más allá del punto de quiebre. Estaba exhibiendo todas las señales clásicas de alguien perdiendo el control, paranoica sobre vecinos espiándola, haciendo llamadas telefónicas cada vez más amenazantes a cualquiera que me había apoyado, convencida de que todos eran parte de alguna vasta conspiración contra ella. La noche antes de la visita de la fiscal general, hizo llamadas amenazantes a 4 familias diferentes, advirtiéndoles sobre consecuencias si continuaban colaborando con el acoso gubernamental. Cada llamada fue grabada por las fuerzas del orden. Cada una proporcionó evidencia adicional de intimidación de testigos y conspiración criminal. Pasé esa última noche sentado en el porche de papi, viendo la puesta de sol pintar el lago en tonos de oro y carmesí. El sonido de los omorgujos llamándose uno al otro a través del agua me recordó por qué este lugar valía la pena luchar. Mañana determinaría si podría disfrutar noches pacíficas como esta por el resto de mi jubilación o si pasaría mis años dorados batallando las apelaciones de Karen desde prisión federal. La cabaña se sentía diferente esa noche, no solo por las cámaras ocultas y el equipo de grabación, sino porque se había convertido en el centro de algo mucho más grande que mi disputa de propiedad personal.
Esto era sobre si criminales de poca monta con conexiones políticas podían aterrorizar comunidades enteras sin consecuencias. Saqué la vieja Biblia de cuero de papi y leí el pasaje que había subrayado sobre David enfrentando a Goliat. Había escrito en el margen: a veces el pequeño gana porque está luchando por algo más grande que él mismo. La mañana traería la última jugada desesperada de Karen. Irrumpiría por esa puerta pensando que estaba a punto de destruir a sus enemigos, nunca dándose cuenta de que estaba a punto de destruirse a sí misma. El escenario estaba listo. Las cámaras estaban rodando. Las fuerzas del orden estaban en posición. Todo lo que teníamos que hacer era esperar a que Karen proporcionara el gran final a su propia carrera criminal. El sabor de anticipación mezclado con café matutino nunca había sido tan dulce. La fiscal general Patricia Williamson era nada como había esperado. En lugar de alguna figura política intimidante, era esta mujer de los 50 años con los pies en la tierra que me recordaba a mi vieja directora de secundaria. Dura pero justa, con ojos que no perdían nada. Había llegado a mi cabaña exactamente a las 9 de la mañana llevando un termo de café y un maletín lleno de evidencia que cambiaría todo. Señor Herrera, dijo, acomodándose en el viejo sillón reclinable de papi como si perteneciera allí. Su documentación nos ha ayudado a construir casos contra anillos de corrupción de Joa en 6 condados. Lo que ha descubierto aquí no es solo fraude local. Es parte de un patrón estatal de robo organizado. Estábamos profundos en discusión sobre los cargos criminales cuando lo escuchamos. El rugido distintivo de la escalade de Karen entrando a mi entrada demasiado rápido. Grava rociando por todos lados como si estuviera conduciendo algún tipo de persecución de alta velocidad. Puertas de auto se azotaron. Múltiples voces gritando instrucciones sobre ángulos de cámara y niveles de audio. Karen había traído todo su equipo de producción de redes sociales para lo que pensaba sería su momento de triunfo. Aquí vamos, susurró la agente Torres en su auricular desde su posición escondida detrás de mi cobertizo de madera. La fiscal general Williamson ni siquiera se inmutó. Solo continuó calmadamente tomando notas sobre la evidencia financiera mientras la voz de Karen se volvía más fuerte, trabajándose en furia justiciera para su audiencia de transmisión en vivo. Esto es, amigos, la voz de Karen se llevaba claramente a través de mis ventanas. Estamos a punto de exponer la corrupción que ha estado atacando a nuestra familia. La fiscal general del estado está ilegalmente reuniéndose con nuestro acosador, probablemente planeando más persecución gubernamental. El sonido de sus tacones de diseñador cliqueando agresivamente a través de mi porche de madera era como un temporizador de cuenta regresiva hacia el desastre, su desastre, no el mío. Crash. La puerta explotó hacia adentro como si hubiera usado un ariete en lugar de su pie. Madera astillándose por todos lados. La taza de café de la fiscal general golpeó el piso con un choque de cerámica que puntuó el momento perfectamente. Karen irrumpió en mi sala con su teléfono sostenido en alto, transmitiendo todo en vivo, completamente ajena al hecho de que acababa de cometer allanamiento criminal, entrada forzada y asalto frente a la fiscal principal del estado. Exijo saber por qué la fiscal general está secretamente reuniéndose con este hombre, gritó, agitando su teléfono alrededor como si fuera algún tipo de arma. Esto es acoso gubernamental, persecución política. Tengo derechos. La mirada en su rostro cuando la fiscal general Williamson calmadamente se puso de pie y mostró su identificación oficial fue absolutamente invaluable. La transmisión en vivo de Karen capturó el momento exacto cuando su cerebro procesó lo que acababa de pasar. Terror total congelato. Señora Cramwell, dijo la fiscal general en ese tono calmado y profesional que probablemente hacía que criminales endurecidos se orinaran encima. Soy Patricia Williamson, fiscal general de este estado. Acaba de cometer múltiples delitos graves en mi presencia y toda su actuación criminal está siendo grabada tanto por mi oficina como por su propia transmisión de redes sociales. El teléfono de Karen todavía estaba transmitiendo en vivo. Sus seguidores estaban viendo en tiempo real mientras su heroica denunciante se convertía en un desastre balbuceante e incoherente. La sección de comentarios explotó con confusión e incredulidad mientras la gente se daba cuenta de que habían estado apoyando a una criminal que acababa de autodestruirse en cámara. Esto es mi comunidad. Tengo jurisdicción aquí, tartamudeó Karen, todavía de alguna manera pensando que su placa de Joa le daba autoridad sobre fiscales estatales. Fue entonces cuando la agente del FBI Torres entró por mi puerta todavía abierta flanqueada por otros 2 agentes federales. Señora Cramwell, está bajo arresto por fraude, extorsión, intimidación de testigos y acoso criminal. Y gracias a su transmisión en vivo, tenemos su confesión transmitida a unos 3.000 testigos. El sonido de las esposas cerrándose resonó a través de mi cabaña como el cierre de un libro.
El teléfono de Karen cayó al suelo, todavía transmitiendo su arresto a una audiencia que se había reducido de partidarios indignados a voyeurs horrorizados viendo un colapso público. Karen, dije, levantándome del sofá de papi con una sonrisa satisfecha. Conoce a la fiscal general del estado. Ha estado queriendo discutir tus métodos de contabilidad. Los vecinos que habían sido atraídos por la conmoción estaban parados en mi porche viendo en silencio atónito mientras la mujer que había aterrorizado a nuestra comunidad durante meses era leída sus derechos Miranda en mi sala. La señora Patterson, quien había conducido desde el lugar de su hija específicamente para este momento, tenía lágrimas corriendo por su rostro. El sheriff Rodríguez llegó justo a tiempo para el paseo del perpetrador. Karen tropezando en esposas pasando el mismo muelle que había tratado de demoler, pasando los mismos paneles solares que había afirmado eran peligrosos, pasando la misma cabaña que había llamado una monstruosidad. La escalade blanco perla con sus placas personalizadas regla 1 fue remolcada como evidencia en el caso de fraude. La transmisión en vivo terminó con la voz de Karen resonando a través del lago. Esto no ha terminado. Mi esposo arreglará esto. No saben con quién están tratando. En realidad, Karen, sabíamos exactamente con quién estábamos tratando. Una criminal. Y los criminales van a prisión. Ver a Karen ser sentenciada 3 meses después se sintió como la mañana de Navidad. El juez federal Michael Harrison no solo le lanzó el libro, lanzó toda la biblioteca legal. 3 años en prisión federal, 340,000 pesos en restitución a propietarios defraudados, y una prohibición de por vida de servir en cualquier junta de JOA en los Estados Unidos. Su esposo, Roberto, no estaba muy atrás. La investigación de ética reveló que había estado usando su posición como tesorero del Partido Demócrata para proporcionar información privilegiada sobre cambios de zonificación y planes de desarrollo. Renunció en desgracia y recibió 18 meses por conspiración y abuso de cargo. La JOA misma fue disuelta más rápido que azúcar en café caliente. En su lugar, formamos la Asociación Voluntaria del Lago Agua Clara. Énfasis en voluntaria. Sin tarifas obligatorias, sin autoridad de citación, sin presidentes borrachos de poder, solo vecinos trabajando juntos para mantener nuestro pedacito de paraíso hermoso. Mi rol en exponer el esquema de corrupción me ganó algo que nunca esperé. Compensación de denunciante de los fondos de fraude recuperados. Resulta que cuando ayudas a los federales a recuperar cientos de miles en dinero robado, son bastante generosos con las recompensas. Ese cheque por 45,000 pesos se sintió como vindicación por cada noche sin dormir que Karen me había causado. Pero la verdadera victoria fue ver a la justicia extenderse hacia afuera. La fiscal general Williamson usó nuestro caso como la fundación para nueva legislación estatal que todavía no puedo creer tiene mi nombre en ella. La ley Herrera requiere que todas las JOAs se sometan a auditorías financieras independientes anuales y crea penalidades criminales por esquemas de manipulación de propiedad basados en acoso. Otros 3 condados usaron nuestra evidencia para procesar anillos de fraude similares. Resulta que la operación de Karen era parte de una red mucho más grande de criminales políticamente conectados robando sistemáticamente a propietarios a través de comunidades rurales. El reporte final del FBI identificó más de 2 docenas de casos relacionados abarcando 5 estados. Las familias que habían sido expulsadas de sus hogares también comenzaron a regresar. Los Henderson compraron una hermosa cabaña nueva 2 lotes abajo de la mía después de que las preocupaciones fraudulentas sobre el valor de su vieja propiedad fueran legalmente anuladas. La señora Patterson se mudó de regreso de Florida y organizó una fiesta de cuadra que duró hasta el amanecer. Los valores de propiedad no solo se recuperaron, se dispararon. Resulta que cuando remueves la amenaza constante de acoso y citaciones fraudulentas, la gente realmente quiere vivir en una comunidad pacífica frente al lago. ¿Quién lo hubiera pensado? La transformación fue más allá de victorias legales. Nuestro pequeño lago se convirtió en un modelo para vida comunitaria sostenible. Mi cabaña fuera de la red, una vez el objetivo de Karen por citaciones de monstruosidad, ahora organiza tours mensuales para gente interesada en energía solar y administración ambiental. La Agencia Ambiental del Estado nos presentó en su programa de exhibición de energía renovable. Establecí la beca legado de papi usando parte de mi compensación de denunciante, becas de 500 pesos para jóvenes entrando a programas de escuela de oficios. Papi siempre creyó que trabajar con tus manos era la fundación de una vida honesta. Parecía apropiado ayudar a la próxima generación a aprender esos mismos valores. El Festival Anual del Lago Agua Clara se ha convertido en una atracción regional, recaudando dinero para programas de asistencia de vivienda para veteranos. El año pasado, trajimos suficiente para financiar 3 proyectos de casas pequeñas para veteranos sin hogar. El dulce olor de barbacoa y el sonido de familias riendo juntas reemplazaron la atmósfera tóxica que Karen había creado.
pero la mejor parte son los momentos tranquilos. Estoy sentado en el porche de papi ahora mismo, viendo la puesta de sol pintar el lago en tonos de oro y púrpura. Los omorgujos se están llamando uno al otro a través del agua, sus voces resonando en las mismas colinas donde papi me enseñó a pescar hace 60 años. Mis paneles solares zumban pacíficamente en el techo, alimentando una vida que finalmente es mía de nuevo. No más cartas certificadas, no más visitas de inspección, no más tacones de diseñador cliqueando a través de mi muelle al amanecer. Solo el suave golpe de olas contra madera desgastada y el conocimiento de que a veces, si eres lo suficientemente terco y lo suficientemente justo, David realmente puede vencer a Goliat. El equipo de documentales de Netflix terminó de filmar aquí el mes pasado. Infierno Joa, como un hombre derribó un imperio criminal, se estrena la próxima primavera. Me pagaron lo suficiente para agregar una cabaña de huéspedes donde otras víctimas de acoso pueden quedarse mientras luchan sus propias batallas. Porque Karen no era única. Hay dictadores de Joa borrachos de poder en comunidades a través de América aterrorizando a propietarios ancianos y robando de fondos comunitarios. Pero ahora hay un mapa de ruta para contraatacar. Ahora quiero escuchar de ti. Deja un comentario compartiendo tu propia pesadilla de Joa. Créeme, no estás solo en esta lucha. Estas historias necesitan ser contadas. Dale suscribir si quieres más historias sobre gente común derribando sistemas corruptos porque hay mucho más de donde esto vino. La próxima semana, te voy a contar sobre el concejal de la ciudad que trató de cerrar el camión de comida de un veterano hasta que los amigos del Pentágono del dueño decidieron hacer una visita. Gracias por pasar el rato con nosotros en Joa Latinos, donde las Karens de la Joa encuentran su merecido. Si esta historia te tuvo animando o encogiéndote, adelante y dale me gusta al video, deja un comentario con tu reacción, y dale suscribir para que estés listo para el próximo cuento salvaje de Joa.